Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado. Temas para analizar y reflexionar. Las ideas prehispánicas sobre la creación del ser humano. La presencia indígena en la actualidad. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. Las ideas prehispánicas sobre la creación del ser humano. Cosmovisión maya, expresada en el Códice de Dresde. Para explicar su presencia en el mundo, los mesoamericanos inventaron mitos, en los cuales imaginaron cómo fueron criados por dioses que guiaban el destino de la humanidad. Mito maya de la creación de la humanidad. Entonces no había ni gente, ni animales, ni árboles, ni piedras, ni nada. En el silencio de las tinieblas vivían los dioses que se dicen Tepegú y Gucumatz. Entonces los dioses se juntaron y trataron acerca de la creación de nuevas gentes, las cuales serían de carne y hueso e inteligencia. Con la masa amarilla y la masa blanca de maíz formaron y modelaron la carne del tronco, de los brazos y las piernas. Para darles residumbres les pusieron carrizos por dentro. 4 gentes de razón, no más fueron primeramente creadas así. Estos seres fueron Balam Quitze, Balam Macá, Maucutá e Iquibalam. A fin de que estas gentes no estuvieran solas, los dioses crearon otras de sexo femenino. Una vez que estas parejas se vieron con regalo y se conocieron en la intimidad de sus cuerpos, engendraron nuevos seres, con quienes empezó a poblar la tierra. Popol Vuh. Antiguas leyendas del Quiché. Mito. Narración que no se puede ubicar con precisión en el tiempo histórico. Sus personajes suelen tener características divinas o heroicas. Se mencionan las creencias sobre cómo se originó algún fenómeno natural, un lugar, una costumbre, entre otros. Mito mexica de la creación de la humanidad. Después de haber levantado el cielo, se consultaron los dioses y dijeron: el cielo ha sido construido, pero ¿quiénes, oh dioses, habitarán la tierra? Luego fue Quetzalcóatl al inframundo, llegó al Señor de los muertos y dijo: he venido por los huesos preciosos que tú guardas. Aquel le contestó: ¿qué harás tú con ellos, Quetzalcóatl? Otra vez dijo éste: los dioses tratan de hacer con ellos quien habite sobre la tierra. Pronto subió Quetzalcóatl a la tierra. Luego que cogió los huesos preciosos, estaban juntos en un lado los huesos de varón y también juntos de otro lado los huesos de mujer. Los molió la diosa Cihuacoalquilastli, que los echó en una vasija preciosa. Sobre él sangró Quetzalcóatl. Se dice que después nacieron los hombres, puesto que los dioses habían hecho el sacrificio de su sangre sobre ellos. La cosmovisión es el conjunto de creencias a partir de las cuales una cultura interpreta el mundo que la rodea. Investigo y valoro. En equipo, elaboren un mural en el que representen un mito prehispánico sobre la creación del ser humano. Coloquen sus murales en su salón. Expongan a sus compañeros las ideas que representaron en su mural. En grupo, reflexionen sobre la importancia de conocer los mitos mesoamericanos en la actualidad. La importancia de conocer los mitos mesoamericanos en la actualidad es porque debemos saber que cada mito cuenta la visión de un pueblo con respecto a una cosa, ya sea real o no. Le dan un sentido al pueblo y a sus formas de vida. Estos reafirman su pertenencia, su identidad cultural y la grandeza de cada pueblo. Mito prehispánico. Ideas sobre la creación del ser humano. La presencia indígena en la actualidad. A lo largo de nuestra historia, los grupos indígenas han tenido diversas dificultades, como la pobreza, la segregación, el racismo, la falta de acceso a la educación y a la salud. Apoyados en su vida comunitaria, los indígenas han conservado sus sistemas de gobierno tradicionales, sus formas de vida, su religión y su lengua. Esto sucede incluso entre aquellos que se trasladan a las ciudades, buscando mejorar sus condiciones de vida. Actualmente en nuestro país se hablan más de 60 lenguas indígenas,
y hay más de 6,5 millones de hablantes de estas lenguas. Cada una representa una cultura diferente y por tanto un legado cultural distinto. Pueblos indígenas de México, representados en el mapa. Los cantos, poesías, relatos, mitos y cuentos indígenas transmiten la riqueza de los valores y las culturas de estos pueblos. En los pueblos indígenas, México tiene uno de los pilares de su identidad cultural y de su grandeza. Conocer su historia y sus saberes resulta fundamental para construir un país con mayores oportunidades, al reconocer y respetar la diversidad que tenemos. Distribución en el territorio nacional de las lenguas indígenas que se hablan en la actualidad. Los estados con más hablantes de lenguas indígenas son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán e Hidalgo, como lo observamos en el mapa. Investigo y valoro. ¿En qué estado de la República Mexicana hay más lenguas indígenas? En Chiapas, con 12 lenguas indígenas. ¿Cuál es la lengua indígena que más se habla en nuestro país? El náhuatl es la lengua más hablada en nuestro país, cuyos hablantes representan casi el 30% del total. ¿Qué pueblos indígenas viven en tu estado? ¿Qué lenguas hablan? Esta respuesta dependerá de la entidad donde vivas. Con base en lo estudiado en este tema, reflexiona y responde en tu cuaderno. ¿Qué costumbres y elementos de la época mesoamericana conservamos en nuestros días? Costumbres como el Día de Muertos, los alimentos como tamales, la masa, tortillas y chile. ¿Qué elementos crees que aportan las culturas indígenas en la actualidad? Los elementos que aportan las culturas indígenas son los valores, los cantos, poesías, mitos y cuentos indígenas. Familias fotografiadas entre 1992 y 1999. Fotografías de la familia Tarahumara y la familia Tepehuana. Estas viven en la región que antiguamente fue Aridoamérica. Familia Tzotzil viven en la región de Chiapas, al sureste de lo que fue Mesoamérica. Los mesoamericanos inventaron mitos para explicar su presencia en el mundo. Imaginaron cómo fueron criados por dioses que guiaban el destino de la humanidad. El mito maya sobre la creación de la humanidad dice que los dioses Tepegú y Gugumat se juntaron, y con la masa amarilla y la masa blanca del maíz modelaron el tronco, los brazos y las piernas. Por su parte, el mito mexica dice que el dios Quetzalcóatl fue al inframundo por los huesos preciosos, los cuales molió la diosa Cihuacualquilastli y los echó en una vasija preciosa. ¿Para qué inventaron los mitos los mesoamericanos? Para explicar su presencia en el mundo. ¿Qué tienen en común el mito maya y el mito mexica? Los dos tratan sobre la creación de la humanidad. ¿Con qué modelaron los dioses del mito maya la carne del tronco, de los brazos y las piernas del ser humano? Con masa de maíz blanca y amarilla. Según el mito mexica, ¿quién bajó al inframundo por los huesos para formar a los hombres y mujeres? Quetzalcóatl. Algunas de las dificultades que han tenido los grupos indígenas han sido la pobreza, la segregación, el racismo, la falta de acceso a la educación y a la salud. Los indígenas conservan rasgos como sus formas de vida, religión y su lengua. Los cantos, poesías, relatos, mitos y cuentos indígenas transmiten los valores y las culturas de estos pueblos. Actividad Lo que aprendí. ¿Cuál es el legado cultural de los pueblos mesoamericanos? Mi respuesta inicial: que los pueblos mesoamericanos nos legaron la arquitectura, la escritura, el calendario, la agricultura, la navegación, entre otros. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 2. Además, nos legaron conocimientos matemáticos, astronómicos, herbolaria y festividades como el Día de Muertos. Mi respuesta final: los pueblos mesoamericanos, como los pueblos indígenas, son el pilar de nuestra identidad cultural y de su grandeza, porque nos transmiten valores. Evaluación del bloque 2. ¿Cuál cultura mesoamericana tuvo su periodo de esplendor antes de Cristo? Los olmecas. ¿Cuáles costumbres o saberes de los pueblos mesoamericanos
se conservan en la actualidad? El consumo de productos como el maíz y el chocolate. ¿Cuáles culturas se desarrollaron simultáneamente en Mesoamérica durante el periodo clásico? Maya, zapoteca y teotihuacana. ¿Cuáles son rasgos culturales de los pueblos mesoamericanos? Uso de la escritura pictográfica y de la herbolaria para curar enfermedades. Elige la opción que muestre el orden cronológico en el que existieron las siguientes culturas mesoamericanas: Olmeca, Maya y Mexica. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.